está de maquinista y lo que pasa aquí en estos talleres es así, que lo mismo hacemos la máquina, que hacemos la caja, en fin, que somos un todoterreno, vaya. Y bueno, me imagino que al final terminarías encariñándote con esta profesión, ¿no? Sí, eso por supuesto. Cuando Si no, permanece ya 36 años, que ya hizo en agosto, efectivamente, pues ya quiere decir algo, ¿no? Sí. ¿Alguna anécdota así de momento que recuerdes? Pues yo que sé, porque tantos años hace que la verdad es que ya se me olvidó. El traslado de allí a aquí... Bueno, eso sí, eso lo tiene uno. ¿Cuántos años lleváis aquí, Manuel? Creo que son 20. 20 años ya. Sí. Febrero del 78. O sea que prácticamente... 78. 78. Pues 20 años ha hecho. Prácticamente pasaste allí, bueno, a mitad de tu trabajo, parte las pasas allí y parte las pasas Lo todas. cierto es que los buenos recuerdos y las anécdotas los tenemos de allí. Sí, claro, eso por supuesto. Quizá porque éramos más jóvenes. Aquello es que últimamente que estaba imposible para trabajar. Teníamos que ponernos incluso unos plásticos encima. Nos desmontaron porque nos caía el agua. O sea. Claro, ya no reunía condiciones. No, nada, en absoluto. Desmontaron el piso de arriba y bueno, era una renta, bueno, lo que pasa. Claro. Bueno, pues vamos a hablar con Ángel también, Ángel Ruiz Merlo, para que nos diga precisamente, pasa el micrófono, Manuel. Mediación. ¿Cuándo entra aquí en la casa y cómo surge precisamente el incluirte también pues en la plantilla? Surge el incluirme aquí, como ha dicho mi hermano, por mediación de fantástico maestro de escuela que tuvimos. ¿También el mismo maestro? Pues sí. Pues entonces, ¿Cuántos años lleváis? 2 años. 2 años, tú eres más joven, 2 años. Yo tengo 48. Entonces yo estaba en la escuela, en la misma, estábamos en la escuela, digamos, y entonces Vladimiro tenía mucha amistad y eran parientes de don Julio Serrano. Y mi padre era del campo. Y entonces, claro, Vladimiro habló con el profesor y dijo, mira Antonio, o sea, Vladimiro dice, tengo unos chiquetes allí, o tengo un chiquete allí, refiriéndose a mi hermano, dice que es una pena y tal y cual, dice que vale bastante, dice, y con el tiempo sí va a ir al campo. Dice, pues sátelo por aquí por la imprenta, que ya lo colocaré. Le dijo Vladimiro, sí, que en este caso era el padre de José Luis. Y entonces yo, como ya estaba aquí mi hermano, y había que comer por aquellos entonces, porque no estaba la cosa igual que ahora. ¿Era cuántos? Los dos. Ah, los dos, sí. Él se tenía que ir a la vendimia. Y a lo mejor los 15 o 20 días o los 25 días de vendimia, pues yo tenía que ir a suplirle a él. Que si él tenía entonces, por aquellos entonces, 13 años, yo tenía 11. En fin, y así fue la cosa. Luego se necesitaba aquí un chiquete, y como ya estaba mi hermano Vladi, que yo tengo un hermano no sé qué tal y cual, y a ver si podemos traerlo aquí. En fin, que es lo que pasa, que me enrollé también aquí y aquí estoy. ¿Desde qué año? Desde el 64. O sea, justamente 2 años después. Entré en el 64. Exactamente. O sea, que son ya 34 años los que ha hecho. Como es natural, también conociste aquello. Conocí aquello, unos gratos recuerdos muy hermosos, de cuando era chico que bajaba... Vladi, que tengo que ir al retirón. Porque echabais entonces a una brasero allí. carbonería que había aquí donde estaba la mitad de San Antonio, recordarás. Sí. Pues sale. Donde está ahora el bar de las brochas. El bar de las brochas. Más o menos. Pepe Serrano, la entrada de Pepe Serrano, más o menos. Y muy buenos recuerdos. ¿Y qué hacías? ¿Echabas el brasero tú? El brasero, claro. Y luego había así un cajón grandísimo y con los palés de las tablas de los fardos de papel y todo y tal que recibíamos, hacer las astillas. Lo echabas allí al bidón ese y luego por las mañanas a hacer un caldero de picón. Hay otro tipo de calefacción. Y así nos calentábamos en invierno pegándonos diente con diente. Pero así nada. Y ahí asábamos las patatas cuando se iba mi padre. Allí asábamos patatas y tortillas y de todo. Allí almorzabais caliente. Sí. Y luego, bueno, luego ya te vienes también para acá. Ya estuve allí. Bueno, yo antes de la imprenta estuve en una tienda. Con 11 a los 12 años, de 12 a 14 años. ¿La tienda de comestibles? En la tienda de Andrés Cejudo, la tienda típica de barrio, que era la tienda de Juan Manuel. Que estaba entonces, en las ¿dónde esquinas. estaba? En las 7 esquinas. ¿Ese fue el primer trabajo que tuviste? Sí. Ahí estuve hasta los 14 años. Y claro, yo venía con el carrillo de la tienda, que si ves a una caja de peras, de naranjas, a por los melones, que si las sandías para la dichosa tienda y tal. Y como estaba allí mi hermano, pues hacía una visitilla
Y allí empezaron los oficiales que había allí, hombre, mira qué chiquete más simpático, tal igual. Bueno, pues nada. Y ya cuando enteraron de que hacía falta un chiquete, vente Ángela, yo le cuento. Y allí estoy. Y hasta hoy, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a hablar con Jesús también. O sea, ya Jesús, te digo que de allí, de lo viejo, tengo recuerdos. pues estupendos. ahora ahondaremos en ello. Jesús López de la Torre, que es actualmente el más joven de los que están aquí, aunque Manolo es más joven que tú, quien falta. Jesús, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Yo en la entré empresa? aquí el miércoles de ceniza de 1980. O sea, con la cuaresma, vamos. Entonces, claro, ha sido una miércoles de ceniza, Miércoles de ceniza, sí. 1980, o sea que ya he hecho 18 años. 18 años, ya va por los 19. O sea que entrarías bien joven, ¿no? No tenía 13 todavía. No tenías 13. ¿Y cómo fue el venirte a...? Ya estaban aquí, claro, en el 80 sí, estaban ya aquí. Sí. Llevan aquí ya 2 años prácticamente. Mm. Pues el venirme aquí fue porque yo hacía mis pinitos de camarero. Yo estuve antes de cocinero con Vicente Sáez, que ya ha fallecido. ¿En el bar de La Vicente Taurina? Sáez, lo que es ahora Las Saudas. Ah, bueno, en el Juan Enfrente del Juan de Alcaide de Mata. hoy, sí, Ahí claro. estuve de cocinero con Vicente Sáez. Mm. Estuve también... ¿Antes de venir aquí? Antes de venir aquí. Porque sería muy joven entonces. Estuve también en la confianza... Estuve en la confianza también recogiendo vasos de bodas y fregando y demás. Entonces mi padre, que es Pepe, el que estaba antes en el Sebastián, En el bar Sebastián. exactamente, pues él se enteró, Mm. no se enteró, les metió cizaña o les apretó las tuercas. Tomamos café así X, todos los días. no sé. Entonces, Claro, estaba Y muy cerca entonces- también, entonces allí. Hacía falta aquí un chico y entre ellos de chico. Entonces mi labor, por aquellos entonces, Mm. yo entraba a la escuela a las 10 de la mañana, me venía aquí a las 8, de 8 a 10, de 1 a 2 también venía, Cuando y cuando salía salías de la escuela, escuela. a las 5 de la tarde, pues venía de 5 a 9 o 9 y media por aquellos entonces, O sea, que estaba aprendiendo De recaos, a de la vez recaos. que estudiabas, ¿no? a la vez que estudiaba. ¿A El principio fue de recaos, ¿Qué colegio ibas? Luis Palacios. Luis Palacios. Y luego ya terminas en Luis Palacios y ya te vienes de una vez aquí. De lleno. Ujú. Y ya dejas los recaos, ¿no? Me imagino. No se acabaron de dejar. Se siguen haciendo recaos, se sigue aprendiendo el oficio, aprendiendo nuevas cosas Ujú. y pues igual. Ujú. De todas maneras, bueno, en estos 18 No, por la- años, por la otra. en estos 18 años que ya llevas, pues lógicamente me imagino que habrás encontrado aquí un mundo, para ti, porque sí. claro, si quitaste lo de la hostelería, cocina y bar, Es que es pues, un mundo aparte de hostelería y y lo esto- sabes por experiencia de tu padre, claro, que es mucho más sacrificado que pueda ser precisamente el trabajo aquí en la imprenta. ¿Te gusta el trabajo de la imprenta? que esto nunca repites. Bueno, O sea, siempre es una cosa distinta. Siempre estás aprendiendo, tienes que innovar, o sea, es distinto. O sea, no es un trabajo como cual hay muchos oficios. Aquí nunca... Más rutina en otros Exactamente, trabajos, Aquí ¿no? siempre estás aprendiendo y siempre hay cosas nuevas y tienes que estar, pues eso, al pie del cañón. Al pie del cañón, efectivamente. Bueno, pues ya que hemos conocido un poco los años que lleva precisamente, bueno, pues Manuel, Ángel y Jesús, me gustaría ahora saber, con el tiempo que entró José Luis en la empresa y un poquito también tus antecedentes anteriores. Pues bueno, yo entré aquí y cuando yo nací esto ya tenía 50 y tantos años. Claro. O sea que yo entré, bueno, yo estaba en el colegio, después en el instituto y las vacaciones, pues aquí, a traerle a mi padre el desayuno, a ir a los recaos, pues lo que pasa, o sea que cuando dábamos vacaciones los estudios, pues aquí, a meter guerra muchas veces y otras pues a hacer algún recao. Y bueno, así entré yo aquí. Después me fui a Madrid a estudiar, mi padre estaba ya enfermo. Ujú. Y me tuve que venir, porque a la larga me tuve que venir. Me quedé matriculado en cuarto de carrera y mi padre, de hecho, falleció en el 77 y me tuve que venir yo aquí a hacerme cargo del tema. Claro, ¿qué estabas estudiando allí, José Luis? Pues ciencia de la información, imagen. No. O sea, me quedé colgado en cuarto. Y al final no has... Y lo que son las cosas de la vida, las que te condicionan, ¿no? Claro. Me vine aquí, en el 77 falleció mi padre, en el 77 a finales también hicimos la obra esta, en el 78 en febrero nos mudamos aquí y desde entonces. Claro. ¿Y ya no has tenido oportunidad de retomar los estudios? Bueno, no he tenido oportunidad porque lo que yo estudiaba aquí en Valdepeñas no se puede hacer. Bueno, eso por O supuesto. sea que era tontería planteármelo. Yo sigo haciendo, vamos, siempre he hecho mucha fotografía, me gusta la fotografía y eso antes hacía, ahora ya no.
Ahora ya no, porque no, el laboratorio se convirtió en trastero. Ah. El laboratorio de mi casa. Me casé y bueno, pues se convirtió en trastero y ya eso lo dejé un poco. Ya me dediqué ya de pleno al tema este, ya no. Y una A cosa, grandes rasgos. ¿quién recordáis de así trabajadores ¿De aquí? Sí, que han Pues, pasado por aquí? sí, bueno, en Porque principio- antes me comentabas, y perdona José Luis, que esto ha sido como y sigue siendo una pequeña escuela de impresores. Hombre, Para la ciudad de Londres, lo que claro, si es que ten en cuenta que somos contaba mi padre, o sea, yo le he oído de referir que éramos la segunda imprenta en Castilla-La Mancha, en la antigüedad. En Ciudad Real, por supuesto, éramos la más antigua. Y aquí ha pasado pues todo el mundo. Gente así más reciente, de los últimos 50 años, pues en principio hay que nombrar a Pepe, a José Rodríguez Escobar, que eso así en Casa Campo fue una institución, ¿no? Y lo conocéis todo el mundo. Sí, él que era el... Él era impresor, entró aquí pues en el año 40 por ahí, o sea, acaba la guerra con mi abuelo. En aquella época pues trabajaba también por aquí un poco después quizá Vicente Rosales, el padre de Ramón, que luego trabajó en la municipal. Por aquí ha pasado Ángel Márquez Sánchez, ha pasado Gregorio Laderas y bueno, en cuanto a chicos, pues aparte de los que hemos nombrado, Antonio Torreca, ese estuvo aquí, Uno de ellos. Antonio estuvo aquí de chico, ¿no? Estuvo bastantes años, por ahí hay fotos que luego lo veréis, lo pasáis. Estuvo Antonio Terraga Maya. Y bueno, por supuesto mi padre estuvo en tiempos también que yo ya no me acuerdo, no lo llegué a conocer, mi tío Alfredo, que viajaba, porque entonces como estaba la papelería junta, era imprenta y papelería, viajaban. ¿Y qué tenéis? ¿La papelería también en la calle principal? Sí, estaban juntos, o sea, mi tía Estrella era la que llevaba un poco la papelería, aunque estaba mi padre también en la papelería, y luego cuando se murió mi abuelo Bruno, pues claro, ya hicieron partición. Ya. Entonces el negocio de imprenta se quedó para mi padre y la papelería para mis tías. ¿Y la imprenta y la papelería surgen al mismo tiempo? Sí. O sea, desde siempre Desde siempre. había sido papelería De hecho, e imprenta. aquí hay cosas de aquella época que vendían en la... Bueno, esto luego si lo queréis pasar mejor, pero esto, las aleluyas, que la gente las conocerá, eran Las aleluyas. sí, lo de los ciegos, que iban... Esto eran los... Como unas fábulas. Sí, eran los cuentos de los ciegos que Sí, iban la por tierra ahí, de se Jauja. llamaban aleluyas. Todo esto se vendía en la papelería, o sea, esto es de la papelería. que se pone el amigo Cerceda en carnaval, que si Sí. amigo tal- Chascarrillos. Sí, los chascarrillos. Dice, Sí. nueva lotería para niños. Es que esto surge antes que el TVO incluso. Ah. O sea, cuando esto se vendía no existía, no se había... ¿Cuánto creado valdría todavía. esto? No lo sé. No, tú es que No, no, tú no te verás. acordarás de aquello, claro. Pues a lo mejor 5 céntimos. Iba la gente a comprar a la Sí, papelería. sí. Bueno, esto viene un poco a colación de lo que me decía, de si estaba de un principio la papelería y la imprenta juntas. Sí, estaban juntas. Tengo recuerdos de la papelería muy buenos porque, claro, entonces el instituto, que precisamente el Instituto Bernardo de Balbuena, estuvo donde estamos ahora mismo. Estuvo Sí. ubicado aquí en Buen Sí, Suceso. el antiguo edificio. O sea, donde estamos aquí ahora mismo era el instituto y la preparatoria, que muchos de aquella época recordamos la preparatoria. Y bueno, claro, entonces monopolizaba un poco la papelería Campos, el tema de los libros de texto, el instituto. Nada más tan cerquita del Claro, instituto. claro, y bueno, que allí se vendían, mucha gente en Valdepeñas le sonará ver, o todavía se recordará ver los libros de texto sellados, con librería Sí, Casa sí, Campos. Y sí, tengo recuerdo de aquella época de los profesores, muchos catedráticos iban allí de tertulia, ¿Ah, sí? don A José la- López Agüero, mucha gente, don Rafael. Bueno, quiero también hacer un inciso a mis épocas de instituto, de estudiante. de gente con la que he aprendido, con don Rafael Llamazares, don Santiago, don Cecilio Muñoz, Fillol. Y Eso ya en el nuevo edificio, ¿no? Me imagino. eso, bueno, Porque tú irías allí ya. yo al inauguré, parque, ¿no? vamos, mi promoción, el curso 64-65 inauguramos el instituto, Claro. el Bernardo Balbuena. Y recuerdo que, bueno, el primer día que fuimos a clase había lo que eran los gimnasios, en la parte de atrás, dando a la vía, eran huertos todavía. No estaba construido gimnasio. El actual no. Había uno adosado al, Sí, al adosado, bloque central del efectivamente, ya, instituto. ya, sí. Y eso era un huerta. Y Sí, los que- chicos, los que luego primeros el días nuevo- jugamos con pimientos. Que y luego demás. el nuevo hay que ver la gotera que tuvo, pero bueno, esa es Sí, otra la historia. capilla y tal. Sí. No sé, eso venía un poco a cuento de eso, de lo que te comentaba, de que los profesores y tal de aquí del instituto, los catedráticos que llamaban entonces eran todos catedráticos, tenían tertulia allí en la papelería. Y sí, siempre ha ¿Se estado entraba por unido. la misma puerta a la papelería eso o no? No, tenía dos puertas.
el taller, una puerta chiquitina de cristales, y luego inmediatamente más arriba, más hacia la plaza, era la papelería. Ya que a lo mejor ya tenía su escaparate, eso me imagino. No, escaparate no tenía, ¿verdad? No tenía. Había dentro unas especies de alacenas grandes de cristales, unos armarios de cristales y tal. Como una vitrina. Y unos reclamos publicitarios que habréis visto mucha gente en el Cojo, por ejemplo, los lapiceros aquellos inmensos, las plumas y cosas de esas, pero no. ¿Y la pluma la tiene Alfonso? Bueno, la tenía Alfonso. Sí, en el Cojo había muchos reclamos ¿En el publicitarios. Cojo antiguo o en el Cojo actual? Sí, no, bueno, no sé si ahora estará. En Pero el vamos, viejo. Alfonso lo tuvo eso. Allí, pero en la calle, ¿te refieres a la calle Bugateneros? Sí, allí abajo junto al Cine Parque. Exactamente. Es que claro, mucha gente no ha Se creen conocido que ese el Cojo... No, el Cojo era el otro. Claro. Aquí el gran hotel del chateo. El gran hotel del chateo. No, pensate. Y una cosa, José Luis, ¿la papelería también se trasladó al mismo tiempo que la imprenta de sitio? Eso te iba a comentar, no. Cuando falleció mi abuelo, que fue en el 60 o 61. Tú has dicho en el 63, fue en el 60 o 61. 62. No, bueno, da igual. Pero bueno, cuando hicieron la partición, te explicaba, la papelería le correspondió a mi tía Estrella. Entonces ya, como también le dejó mi abuelo la casa de allí, de la calle Valbuena, Sí, pues en los bajos pusieron la papelería. sí, que ahí es donde se ha conocido hasta... Claro, bueno, donde se ha conocido hasta que falleció mi tía y tal. Hasta última hora. Pero la papelería está toda la vida junto a la imprenta. Allí estuvo con mi tía trabajando Emilia. Bueno, antes que Emilia... Josefina. Sí, siempre había alguna Sí, señora más. y o luego señorita. Isabel, ha sido la última que ha estado hasta última hora. Josefina Calatayud. Josefina Calatayud fue la primera que se fue con mi tía Estrella allí, en el año 63 debió de ser. Claro, pero ya estuve también aquí en la calle. Sí, bueno, aquí también estuvo un tiempo Daniel, el actual jefe de correos. Ujú. No sé si lo conocéis. Sí, claro. Daniel estuvo, yo recuerdo, yo era muy chiquitín, y lo recuerdo, en la papelería. O sea, es que ahí está un poco diferenciado el tema del taller, aunque era lo mismo. El taller, pues a lo mejor en aquella época el chico eras tú, ¿no? Y el chico de la papelería era Daniel. Era Daniel. Y después se fue, mi tía allí ya fue con Josefina, que falleció también hace ya unos años. 3 años. Y después estuvo Emilia, y por último Isabel hasta última hora. Y una cosa, aunque sea un poco de tema mercantil, ¿cómo no mantuvisteis luego la papelería y eso? ¿O mantuvieron? Pues aquí, claro, son cosas que la vida no es como tú quieres o como ni siquiera Deseas. como te la planteas, porque por aquel entonces, como yo te digo, estaba en Madrid yo estudiando y mi tía cayó enferma, que al final falleció, era un cáncer. Ujú. Y bueno, pues estaba un hermano suyo y tío mío, Enrique, que siempre han vivido en Madrid, y fue el que se vino a hacer cargo del negocio de la papelería, porque mi tía Estrella estaba enferma, y bueno, y nosotros, yo estaba en Madrid estudiando, mi hermano estaba aquí, y estábamos pues cada cosa por un... Y aquello fue viniendo a menos ya, porque mi tía, el alma era mi tía Estrella era muy trabajadora, vamos, y era un lince para el trabajo suyo específico, la papelería. Bueno, quien la haya conocido lo recuerda. No, por supuesto, yo sin ir más lejos. Tú la conociste. Claro. Y un poco, pues los negocios son el alma del propietario, del regente, el que lleva el tema, ¿no? Y aquello pues tenía que venirse abajo, pues como todos nos venimos, como nos venimos las personas y los negocios y los imperios. No, aquello pues desapareció sin siquiera planteárnoslo. Y cuando ya a lo mejor podíamos haber retomado un poco, pues no era momento, ya había papelerías cuando En aquel entonces tenía había bien poquitas, la vigencia, Galana, la Galana y Fernando Ortiz. Eran las tres de Gran auténticas. Solera también, la de Tú verás, Ortiz, la de la Fernando, Galana. con Ángel, el amigo Ángel, y entonces, pues, y la Galana con Enrique. Claro. Eran los tres, además se llevaban muy bien. Había una hermandad y muy bien, entre ellos siempre se han llevado muy bien. Corporativismo, ¿no? Pero Entre ellos. sí, había como ahora los médicos. y bueno, ya últimamente sabes que hay papelerías, papelerías estancos, Ya, y que, sí. Que no era ya... Han proliferado ya mucho. Claro, Ya no era quizás no se planteable especializan ya a lo continuar mejor el negocio. única y exclusivamente en eso. Y esto continuó pues un poco por fruto de los condicionamientos, las circunstancias, porque ya te digo que mi perspectiva no eran estas. Claro. O sea, si mi padre hubiera seguido vivo y en condiciones de seguir manteniendo el negocio de él, pues yo quizás no... Bueno.
A lo mejor esto había desaparecido con mi padre, seguramente. Sí, al igual que ocurrió con tu Pero tía. vamos, que la vida es tontería plantearte las cosas. Todo lo pasado ya no tiene sentido. Bueno, pues vamos a hablar otro poco con Manuel. A ver qué tipo de trabajos él recuerda que se hayan hecho. Bueno, aquí encima de la mesa hay algunos, de los más antiguos que ya no lo decía José Luis. Precisamente, bueno, pues eran estos programas del Teatro Eras, en donde aparecen una serie de actores pues de la época. Algunos, bueno, pues sería de aquí de Valdepeñas, otros muchos serían de fuera. Aquí en este caso dice que doña Dolores González, bueno, característica, la actriz cómica Alfonso Lemos, dama joven Esperanza Lemos, y la lista de la compañía, apuntadores Lícer Muñoz y Alfonso Núñez, representantes Francisco Morales Caravantes, peluquería Manuel Moreno y demás. Aquí un tal José Sánchez Campos, me imagino, bueno, serían familia No me suena. en este caso. Hay otros que sí, que mi abuelo actuaba. Bruno Campos era aficionado y actuaba. Pues bueno, luego lo sacaréis. Está, no, aquí abajo creo que estaba. Mira, este es. Este es el del teatro, era del año, del año 4. Sí, beneficio de la compañía, función del jueves 21 de enero de 1904. Las dos joyas de la casa, desempeñados por la señora García y los señores Barta, Campos y Coronado, a las 8:30. Señores Barta, Campos y Coronado, que son de la localidad. Entonces, eran compañías que venían, mira, bueno, aquí está también Bruno Campos. El Aficionados. teatro era, que creo que era el que estaba aquí, ¿no? Estaba aquí en la calle Maestro Ibáñez Sí, también. eso tengo entendido. Maestro Ibáñez, y perdona, es que la imprenta estaba ubicada en el mismo edificio donde vivía el maestro Ibáñez. O sea que mi familia, mi abuelo y tal, y mis tíos Y vamos, y mi mi padre, cohabitaban con la casa. O sea que ¿Es que vivían ahí? Claro que sí, el maestro Ibáñez vivía ahí. No, digo tu familia. No, bueno, el negocio, digamos que... Ya. Compartían edificio. Que compartían el edificio, el inmueble. Ya. Y claro, o sea que no es que luego fuera maestro Ibáñez aquello después de, sino que Ya. era principal y luego fue maestro Ibáñez porque vivía ahí. Que vivía en el mismo edificio. En honor a don Luis. A don Luis. Manuel, decíamos trabajos que recuerdes que hayáis hecho antes. ¿Qué ha cambiado entonces ahora? Las máquinas que tú recuerdes allí de aquella imprenta. Poco, la verdad que poco. Solamente que teníamos allí una máquina plana que cuando se nos hundió aquello, pues la verdad la tuvimos que llevar Joaquinillo, se la llevó con la grúa y se la llevó allí a su taller, por allí por la bolera, y ya la verdad que no hemos vuelto a saber nada más de ella. ¿Qué características tenía la máquina esa? Uy, aquello era grandísimo. Esa máquina que iba con los tiempos de la Con imprenta, poleas, más o sí, menos. Sí, con los tiempos de entonces. periódicos ahí. Con unas poleas que, claro, él metía una palanca de luz y empezaba a dar aquello a girar y nada. ¿Una peña rotativa o qué? No. Porque dice José Luis que se Hacían periódicos allí. Es que era un tamaño muy grande. muy grande, ¿no? Sí, allí se hicieron algunos periódicos, se editaban periódicos. Y a mano también. Pero- lo pero- movían. ¿Qué marca era? ¿Te acuerdas la...? La marca no. No. La marca no. Luego tenemos ahí otra, que era por aquello entonces, que se llama, que es así, esa es una Monopol. Esa es la que tiene ahí actual. Esta quizás era Esa es de de- las más sí, antiguas. Sí, eso es de los más antiguos que hay. Esa es la abuelita. Monopol. ¿Y en ella quién trabajas tú? Pues yo y en esta también, en esta que tenemos aquí a nuestra espalda. Bueno, y aquí trabajamos en todo, porque lo mismo puedo estar yo, que puede estar Jesús, o yo incluso puedo imponerle ahí, poner en marcha la de Jesús, en fin, que de todo hacemos de todo. Ujú. ¿Y allí qué trabajo recuerdas de haber hecho? Pues Principalmente allí, pues la verdad es que ahora mismo no te puedo decir muchos. No porque entonces no nos... O sea, que no nos dedicamos, por ejemplo, como ahora, que nos dedicamos, si nos sale un trabajo de hacer un libro, pues lo hacemos, pero allí por aquellos entonces no. ¿Qué recuerdas tú, Ángel, de aquella época allí, de qué tipo de trabajos hacíais? Y me imagino, bueno, entonces estiraría mucho lo de los albaranes, las facturas, los sobres, tarjetas de Yo, boda y de visita. lo que No recuerdo. de aquella época fue en el año 72 o 73 que pasaron una cantidad de millones grandísima por nuestras manos cuando tocó en el viso del Marqués. La lotería. Porque salió el La gordo, lotería. ¿sabes? Y ahí con la abuelita haciendo participaciones de Que es que 25 es que pesos. Hicisteis en la papelería, en la imprenta, perdón. En la imprenta de Es que Noche Ibáñez, porque donde era estábamos alguna ahí. hermandad, alguna asociación. Hermandad de San Andrés.
Ah, amigo, esa es una buena Y allí en el anécdota. año 72 o 73, no me recuerdo bien si era 72 o 73, 73 fue, sí. pasaron una cantidad de millones San por la, Andrés. por la anciana máquina esa, que para qué Decimos contarte, nosotros. ¿sabes? No llevabais jugado nada. Nah, ni un duro. Tradicionalmente veníamos jugando de siempre. Porque Ya nos desde la entonces encargaba- sí, nos quedamos con algunas participaciones. Pero ya no he vuelto a tocar. Claro, si te pones a coger participaciones de la cantidad de números de lotería que hacemos aquí, pues tú Imposible, verás. claro. Es igual que el vendedor de los ciegos se queda con uno, otro. Sí, y o a la lo misma mejor tiene administración 100 de números, loterías ¿no? y de toda la que Claro. vende tiene que quedarse, claro. Y eso es la anécdota más hermosa que te puedo contar. Claro. Y Jesús, ¿recuerdas algún trabajo especial que, bueno, al igual que ha ocurrido con lo de Ángel, que tenga un significado? Para mí, pues... Lo mismo te hiciste tus tarjetas de boda o algo de eso, ¿no? Mi tarjeta de boda, pero- Eso todos. Eso todos. Para mí el primer libro que encuaderné, Sí. que está por aquí, que lo hice con el hermano de Jesús, con Javier. ¿Cuál es el que primero hice ¿Cuál yo? es? A ver, ¿alguno de estos? ¿De El quién de era? Cecilio El de Muñoz. Don Cecilio. Este fue el primer libro que yo ayudé a encuadernar, a casarlo. De Don Cecilio. Para mí fue el primer... Que está- el trabajo que ¿Qué más tipo de encuadernación tiene? ¿Tú qué grapa y entiendes? encolado. Grapa y grapa y encolado, encolado. uno por uno, ¿no? Uno por uno. Hombre, el encuadernado siempre uno por uno. 1000 ejemplares, del 1 al 1000. Consta Y lo aquí. hicimos entre su hermano Javier y yo. Ujú. Los dos mano a mano, duro que te pego y pego que te duro, con la botella de Senta al lado, que fue cuando yo probé por primera vez la Senta. Y ese es el que más así... Porque luego a raíz de ese han venido muchos. La primera picia mía fue que me cargué una lotería. Ah, sí. La de la hermandad de Nuestra Señora, la de los pichuleros, la de La oración del huerto. Jesús orando en el huerto, que preferé por primera vez lo que es para cortar los recibos. Y mi intención era meter muchos para ganar poco. Y meter y ni se sabe y me los cargué todos. ¿Sí? Desde entonces, exactamente, nos quedamos con ese talonario para venderlos nosotros aquí. Y desde entonces nos venimos quedando con loterías de La hermandad. de la hermandad. Eso. ¿Y desde entonces por qué motivo? Desde entonces. Porque iban sueltos. Iban, Iban a papeleta sueltos. suelta y claro, no Me íbamos a cargué el traer. recibo, lo partí por la mitad, ese lo tuvimos que jugar entre nosotros, como es lógico, lo tuvimos que jugar entre nosotros. Y a raíz de ahí, pues siempre nos venimos quedando con lotería de la hermandad, que es una lotería que va a 4 colores, va a 4 comillas, va tipo fotografía, bastante en condiciones, Ujú. y siempre nos venimos quedando con esa lotería para venderla nosotros. Ese año fue el primer año que eso ocurriría en el año 80 y muy poquitos, 81, 82, y desde entonces ya digo, nos venimos quedando con esa lotería. Luego a raíz de ahí muchas. Muchas. Porque aquí pueden contar que me enteré yo no hace poco, no sé qué, pasó con un libro. Bueno, ya vamos a sacar. Eso ya que lo cuenten por aquí. Ah. A mí me da risa. Trapo sucio. ¿Qué pasó con el libro Ángel? Yo creo que estamos pensando todos en lo mismo. Yo es que me enteré hace poquito. Eso fue allí en Los Viejos, Es que no en estabas tú el allí. Masibani. Un cliente que llevó un libro encuadernado. Un buen cliente de la casa. Hay que Es que decir. encuadernabais libros también, aparte de... Se hacía de todo. Se hacía de todo. Si aquí las de gráfica, pues nosotros podemos considerarnos impresores de los de antiguamente, de los de verdad. Esto es taller. De A mí me verdad. gusta llamar taller. Taller. Taller de imprenta. de imprenta. Porque Sí, yo- que Lo mío es la caja, cajista. Artesanía. Pero igual estoy en la caja que puedo hacer talonarios, perforar, machacar papel en una máquina, de Y todo, la incluso caja, barrer. la caja no es componer los Es textos. componer, sí. justamente. Eso es la caja. Eso es componer. Y entonces a lo que se refiere aquí el compa es de un libro Libro que un cliente y yo no sé si sería uno, otro, yo, quien fuese. No voy a mentar parte Sí, para lo- no me mosquee. Sí, lo sabes, pero. Pues estaba, una hoja del libro estaba en el váter. Sí. Alguien que necesitaba un papel para ir Que al había ahí servicio. un tocho de hojas. Y de Sí, hecho claro. mano al libro. Y Y luego, menos ¿dónde mal- está? Mira en el váter a ver. Y yo como chico tuve que mirar en el váter y ahí No, estaba. pero Pero bueno, en explica- una caja, ¿eh? Explica, sí, claro. Antiguamente, para que no se atascara el váter, ¿sabes? Y bueno, con este micrófono si quieres. Para que no se atascara el váter, sabes que, bueno, se ponía una caja de cartón y ahí íbamos echando El papel. el papel usado, el papel usado, el que el sin usar pues estaba donde en cualquier sitio. un hermano como de hecho Le echaron mano de un afamado bodeguero de la época. y bueno, menos mal que Ángel pues fue el encargado de buscarlo entre los papeles usados y ahí estaba. Y luego darle un poco de estropajo.
Y se pudo aprovechar. Estará el libro es en la librería de algún ínclito por ahí. Con toda su polera de antiguamente, la verdad. Sí, enjabonado, pero bueno. Bueno, eso pero- es una anécdota curiosa. pero Joder, y tanto. Un poco. Menos mal que lo pudiste recuperar. Sí, gracias a que, claro, no eran de celulosa fina los papeles y había que echarlos aún y luego Claro, quemarlos. claro. Si tragaran bien los váteres de aquella época ya no hubiera estado. La hubiera ido cerca. Bueno, José Luis, y ya aprovechando que tienes el micrófono, ¿qué de lo que tenemos aquí por encima en la mesa? Bueno, hemos hablado, decía Mira, Jesús, del libro de Cecilio Con Muñoz. especial cariño, por Montiel. ejemplo, que fue el primero, fue de Joaquín. El primero Este en fue el- el primero en- que hicimos. Sí, En el año 77 ya en esta época tuya, ¿no? o 70, sí, en el 78 o 77. Mm. Este y el de Antonio Ruiz. el de Joaquín Brotón, Sí, La La máscara del desamor. Que este De- fue de los primeros que hiciste. Este me lo Está dedicó fechado en en el noviembre del 78. 78 la dedicatoria. Mm, Y luego el de Antonio en el 78 también. También. El de Antonio Ruiz López de Antonio Lerma. Ruiz. Estos fueron los primeros, o sea, con los que nosotros no habíamos editado prácticamente aquí nunca. Mm, Aquí está Antonio, que jovencillo está. Desde el 79. Y luego el de Don Cecilio. Don Cecilio para mí, bueno, pues aparte de haber sido alumno suyo mm, y de, pues no sé, es un poco emotivo el hecho de haberle editado el libro que nos lo encargó Pedro Amador. sí, Pedro Amador Piña. Por aquel entonces estaba metido en el trascacho, Trascacho, sí. estaba muy integrado en el tema del trascacho. Además, como es de Montiel, me parece, Pedro Claro, también. él es de Montiel. Y nos encargó esto que lo editó, no me acuerdo, lo editó el Centro Cultural Castillo de la Estrella de Montiel. Ya, Estos primeros, estos tres primeros. claro, tienen cierto sabor especial. Luego el de Pepe Maroto, Mm, de don Juan José Maroto, Camacho. un amigo, bueno, aparte de la imprenta, amigo de mi familia de toda la vida, Mm, ya desde su madre y tal. Y bueno, la que es mancha- un poemario. Sí, es La un mancha poemario. perfilada. Sí. Juan José Maroto Camacho. Que además Este- está dedicado. Sí, bueno. Si es que Pepe, En el año 82. Pepe nos quería mucho y nosotros a él, porque a mí y a mi hermano y a mi hermana pues nos vio nacer, prácticamente, Pepe. Este es del año 81. El año Sí. 81. Y es un poemario. Y nos quería mucho y nosotros a él también. A Antonio González Palomeque le hemos editado dos, que me he enterado que ha fallecido hace un mes o dos. Dos poemarios Que también, ¿no? era un profesor, un maestro de escuela de Torrenueva. Son poemarios, sí. Luego, bueno, pues a don Félix Hervás, que ha sido el último que hemos hecho. Este ya es de prosa. Mm. Este es de prosa. Y este ha sido el último que hemos hecho y bueno, pues a primero de este año lo acabamos. Primero Hicimos- del año actual, del Sí, 98. del 98. Sí, a don Félix le hemos hecho dos, pero este, bueno, ha sido el último. Este ha sido el último. Mm. A Antonio Ruiz, cuando la riada, este dibujo de mi hermano. Bueno, mi hermano está actualmente, lleva ya 15 años en Madrid trabajando en una agencia de publicidad. Mm. Y a Paco Crey, bueno, Paco Crey tenemos, bueno, más historia. Le hacíamos todas las carpetas de A7, que las conocerá mucha Sí. gente. De Todas los las vasos. Los vasos, sí, el vino joven, el vino Ciclo noble. noble, sí. Sí, todos. Estos son carteles, pues yo qué sé. Esta es la presentación del de Don Cecilio. Mm. He traído aquí, yo qué sé, poquito, no he encontrado mucho. Este es de Joaquín. De Joaquín. Joaquín es como de la casa. Además, como vive tan cerca también. Sí, bueno, aparte de Os vivir visitará cerca, con frecuencia. sí, todos los días, prácticamente viene todos los días. Nos quiere mucho y nosotros a él. Estos son presentaciones de lo de Don Cecilio. Ujú. Este dibujo es de Antonio Sánchez, Ugarte. Ugarte. Esta presentación también de Joaquín. Yo Bueno. qué sé, pues, esto es de La novena. una a la Virgen de novena del Consolación. año 57, la novena a la Virgen de Consolación. Y qué sé yo, pues esto es otra cosa curiosa que a mucha gente de Valdepeñas de mi edad le suena. Mm. Los secantes, los famosos secantes que había en la papelería. Ah, eso entonces, será en la papelería. son secantes cuando escribíamos con pluma estilográfica. Sí, ibas a poner un cuaderno y te daban un par de secantes. Sí, yo De, qué sé. de propaganda, ¿no? Sí, de los borradores esto y la goma de Pelican y de Ebro y de, bueno, de todo lo que usábamos entonces, cuando los pizarrines. ¿Tú te acuerdas de los pizarrines? Que había De de las manteca pizarras, y sí. de pizarra. Había de dos clases. ¿Y el diccionario ese pequeñito? Sí, esto es un diccionario, bueno, es publicidad de un diccionario, en realidad es una agenda del año 36. Que lo vendíais también en la Se daba allí papelería. de publicidad. Ah, sí. Era publicidad.
yo qué sé, y fotos luego si pasáis alguna. Este es mi padre, que ha sido el que la gente conocerá más tiempo, porque es el más reciente. Bueno, falleció en el año 77, pero en realidad el que ha estado en la imprenta hasta última hora, o más tiempo, digamos. Porque a mi abuelo, en realidad, muy poca gente ya lo conocerá, o Claro, se acordará de él. porque Ya a mi abuelo no. De su época es difícil Aquí ya. estamos mi padre y yo, cuando yo tenía 9 años, en la imprenta vieja. Bueno, luego sí lo... Y aquí está Pepe, José Rodríguez Escobar, bueno, Chuchín, Que venía a veros. hermano de Marino. Sí. Sí, con Chuchín teníamos mucha amistad y mucha... Ten en cuenta que al Sebastián íbamos pues todos los días a tomar café 2 o 3 veces. Y La verdad es que era dar la vuelta y ya con está. Lola y Chuchín venía aquí muchísimo. Y su padre, Eugenio, nos decía lo de la prensa. Ya están aquí los chicos de la prensa a tomar café. Sí. Y Chuchín venía muchísimo aquí. Y de hecho esta foto está hecha aquí. Pues esto fue en el año 80. Sí. Yo qué sé, tantas cosas hay que si luego las sacáis... Ujú. Bueno, y actualmente entonces en la imprenta, digamos, visto la gente que estáis y tal, ¿qué tipo de trabajos hacéis ahora? ¿Qué ha cambiado de entonces a, ya hablaba antes Jesús que ya, bueno, toquéis los 4 colores y eso? Hay un señor que nos hemos olvidado de él. Sí, bueno. Hay un señor que nos hemos olvidado de él, que se Bueno, llamaba don Pedro. Don Pedro. Don Pedro, sí, no... El señor Pedro, que es el Padre de don Francisco. que era el padre de don Francisco Bravo, Ah, el sacerdote de los ¿trabajó llanos. aquí también? Sí, sí. También. Estuvo Don con Pedro nosotros, Bravo, entonces. pero este señor estuvo ahí en lo que era antes la calle Maestro Ibáñez. Ah, Era una bellísima persona. También trabajó con vosotros. Sí. ¿Hasta que se jubiló? Bueno, no, sí, creo que ya estaba jubilado, pero Venía a hacer horas, creo. venía de jubilado porque estuvo en Correos. Él cuando estuvo en Madrid creo que estaba en Correos. Ya. Y entonces sabía el oficio y estuvo aquí un poco tiempo con nosotros de plantilla. Y creo que se jubiló ya aquí con sus 65 años. La época de cuando en Valdepeñas estábamos, pues estábamos Antonio Hernán, que os acordaréis mucho. Eso sí, porque vamos a hablar de las papelerías, pero ahora de vamos las a hablar imprentas, de las sí. imprentas. Estaba en la calle Real, haciendo esquina junto al estanco, más arriba de las monjas salesianas, estaba Antonio Hernán, también muy amigo de la casa, se llevaba muy bien, con mi padre. Luego estaba Cruz López Mancebo, en la calle Balbuena, y luego en el paseo de la estación, ¿no? En la calle Capitán Fillol, antes de llegar al paseo, estaba la imprenta de Navarro. Que ahí luego estuvo trabajando también Ángel Márquez, ¿no? ¿No estuvo Ángel Márquez en la imprenta de Navarro? Ángel Márquez estuvo en Madrid y de Madrid. Estuve en Casa Campo. Y de Casa Campo se fue a Madrid. Se fue Y ya de Madrid se vino a la municipal. Éramos las únicas 3 imprentas. Y, ¿La municipal la existía municipal después, pero vamos, en principio Vicente estuvo con mi abuelo, ¿no? Vicente, Vicente el padre Rosales. de Ramón. Padre de Ramón Rosales. Claro, Vicente sí estuvo con nosotros. Y después ya cuando abrieron la imprenta municipal, que no sé, sería en el 60 o por ahí, 60 y pocos, o... Cuando yo entré Sí, aquí, ya existía. ya existía la imprenta municipal, sí. Que estaba entrando en el callejón, tú te acordarás que estaba el Chato del Pescadero y estaban los cangrejos por ahí, y los caracoles. Sí. En el antiguo mercado de Abastos. Sí, en el antiguo. Y O cuando ahí, se entraba por Maestro Ibáñez, ¿te refieres? cuando Claro. entró Simón de Chico, allí entró Simón de Chico y estaba Ramón y Ángel Márquez, estaban Ramón Rosales. Y más, imprenta solo estábamos las 3 y la municipal, nosotros 3 y la municipal. Sí. Y no sé qué más contarte de aquella época, que nos llevábamos todos muy bien. Había muy buenas relaciones. Muy buena. Además, yo recuerdo, así recuerdo esos que te quedan, que se reunían o bien en casa de mi padre, o sea, en mi casa, o bien en la de ¿Dónde vivís Antonio. vosotros? Pues nosotros, Bueno, yo nací en la calle 6 de junio, en la casa de Eugenio Galán. Sí. Y a los... O sea, a las 6 de junio adelante, ¿no? Sí, Diríamos. enfrente de Salvador, y o sea, hacía esquina a la calle Cuberos. Y a los 3 años, más o menos, nos fuimos ya, que es donde vive actualmente mi madre, a la calle Sor Cándida, encima del Tinte España, que era entonces, Ya, ahora sí, es el Tinte Europa. sí. Pues ahí yo ya me fui en el año 80, cuando me casé. Y ahí sigue viviendo mi madre. ¿Y ahí es donde se reunían, dices? Sí, ¿Con tu o padre? bien en casa de mi padre, o bien en casa de Antonio Hernán, o de Navarro, para unificar criterios, y o sea que también había mucho corporativismo, como decíamos antes, y se llevaba muy bien. La verdad es que cuando uno necesitaba, porque estaba apretado, un trabajo que se lo hicieran los otros, se lo hacían, o cuando... Se prestaban a lo mejor Sí, papel o tinta. Un bote de tinta, claro, en aquella época. Hoy en día llamas por teléfono a Madrid
y si no en el mismo día, al día siguiente tienes aunque sea un simple bote de tinta. Claro. O un paquete de una resma de papel. Entonces no, entonces había que ir a la estación si querías ganar unas horas, porque si no tenías que esperarte a que viniera el carro de Río Pérez, de la Camerana, a traerte las balas y los fardos y tal. O candelas, o bueno, antes que candelas incluso era la Renfe, iba el chico con el carrillo, lo que decíamos antes, y hoy no ocurre eso. Entonces, claro, se te agotaba cualquier artículo y tenías que recurrir al gremio, que era lo inmediato, ¿no? Era lo inmediato. Y bueno, había otro espíritu, sí, funcionábamos bien. Y ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajos se encargan habitualmente? Comerciales. Casi todo comercial, ¿no? Sí, comercial. Bueno, nosotros también tocamos mucho por el tipo de enfoque que tenemos de maquinaria y eso, el tipo de estampería y estampería, tarjeta de boda, recordatorio de defunción, de comunión, tarjeta de visita, comerciales, un poco ese tipo de que se sale de los grandes circuitos, por así decirlo, porque no vas a montar una máquina de 4 colores para hacer una tarjeta de visita. O sea, todo ese tipo de trabajo que además está muy bien, es muy lucrativo, ¿no? Por otro lado, porque pues lo tocamos mucho. Hay que ver, ¿no, Manuel? Los miles de recordatorios que habréis hecho. Vale. Miles, efectivamente. Miles y, bueno, se puede hablar de miles. Porque prácticamente antes casi todos ponían, bueno, eso, lo que dice Casacampos. Había la época, por ejemplo, de comunión, cuando llegaba que, no sé, que se hacían por lo mismo, pues sus 200 tiradas de recordatorios. O sea, 200 niños. 200 niños, y de 25, 50, o sea, depende de cada clase, y aparte de eso, además imprenta. O sea, antes que había muchos más niños que hoy día. Sí, claro. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, pues este año, pues no sé, creo que lo hemos hecho con 60 tiradas o 70 como máximo. Sí. Pero no solamente nosotros, sino cualquier fotógrafo, que ellos también lo notan. Se lo reimprimimos, ¿no? Porque lo reimprimimos, o bien sea Navarrete, en fin, a cualquiera de ellos. Y de defunción también habréis hecho una de barbaridad, ¿no? Bastante. Ya no se hacen apenas. Ya no ¿Se nada ha más perdido un poco el uso del recordatorio? Sí. ¿Y de dónde sacabais lo de la imagen que poníais? Bueno, eso los ya poemas, viene eso? de fábrica. Eso ya venía, Eso ¿no? está hecho solo para reimprimirlo. Claro, solamente ya los datos del Los difunto. datos del difunto, la fecha y la familia. Y tarjetas de boda ni se sabe. No, ¿Alguna anécdota tendréis? ¿No le habréis cambiado el nombre a alguien o algo? Bueno, precisamente a un amigo de José Luis. Sí, a mi amigo Diego. A Diego Gómez Albert. ¿Qué le pusiste? Diedo. Diedo. Le pusimos, en lugar de ponerle Diego, le pusimos Diedo. Ah, sí. Creo que le pusimos Diedo, ¿no? Bueno, y anécdotas, pues hará 3 o 4 años que hicimos una para Moral, me parece que era. Y vinieron unos días antes, claro, nos extrañaba que no venían a por ellas. Y vinieron que ya nos iban a casar. El novio cogió, pagó sus tarjetas, se las llevó de recuerdo, pero que Eso perdonar que curioso, no haya venido, pero sí, se han dado caso de eso. Pero vino con otra novia. Sí, bueno, y yo a un amigo y conocido mío y compañero de instituto le hice las tarjetas de boda con una novia, me invitó a la boda y al poco me llamó que no se casaba, que le hiciera con otra novia. Y se casó y es feliz, está felizmente casado con la segunda. Bueno, anécdotas de ese tipo, muchas, sí. Muchas. Luego hubo otra también, precisamente cuando se casó Jesús, que nos dio Mar el encargo. Y entonces ¿De tu boda? ¿No le diste mal el se encargo? equivocó. ¿Sabías cuándo se Sin casaba? comentarios. Pero, hombre, Entonces en casa del pusimos- herrero, cuchara de palo. En la cajetilla de tabaco pues le pusimos una fecha que no era la misma que se casaba él, claro. Eso fue adrede. Ah, desde. Eso fue adrede. Eso es una buena anécdota, que tú encima le dieras mal la fecha. No. Eso fue adrede. Sí. Y seguro que fue aquí... El ¿Sí? cajista. El cajista, ¿no? Cajita lector. No, pero es que aquí todo lo que pasa... Es que eso te iba a decir, Moreno, tienes ¿sabes? mala fama, Ángel. Yo muy mala fama, muy mala fama. Ah, verdad. Pero claro, Que algo tendrá agua cuando la bendicen, No, es cuando el que... río suena, agua llueva. No, Lleva. el caso es que me han colocado aquí un... San Benito. Un San Benito, ¿sabes? Pero que todo el mundo se arrima a mí, ¿sabes? Uno hace una pizia. No, habrá sido Ángel. Esto ha sido cosa de Ángel. El Moreno. Tiene buenas Y todo espaldas. para mí. Todo te lo cargas. Sí, yo me echo al saco y últimamente hasta las mentiras me las creo. No, de todas O sea maneras, no irán desencaminados esto a la gente cuando te echa a ti la culpa, ¿o no? No, No. ¿Tú qué recuerdas? es el San Benito que me han colgado yo. ¿De tu trabajo de antes ahora varía mucho o porque
Bueno, No, de mi trabajo, pues yo qué sé, como cosa de crío, de siempre me ha gustado la caja de componer. Porque desde que entraste en sí, imprenta. sí, desde que empecé de chico distribuyendo y tal, igual, y me encariñé con la caja. ¿Es complicado eso, Ángel? No, una vez Es que práctica, ¿no? Es práctica nomás. Y cogiendo letra por letra, montando las palabras. Y ¿Cómo ya corriges luego y eso? te vas Leyéndolo. haciendo los libros estos, vas montando las planchas, los moldes y tal, y tirando. ¿Cómo? Se saca una prueba, se corrigen, se van leyendo, y de ahí salen ya las célebres erratas de imprenta. Algunas te das cuenta, otras no. Claro. Pero en fin, las que se corrigen, pues se subsanan, se saca, se corrige y hacen la tirada. ¿No tenéis guardadas así erratas? Están en los libros. En los libros están. Precisamente Están en los libros. esta tarde, Y cuando vayan leyéndolo se darán cuenta. Pero no, normalmente no. viendo esto esta tarde, ya rompemos los- pero esto era del año 57, ¿eh? Sí. Ojo, En vez de creador, ¿no? No, criador puede ser, ¿por qué no? puede ser que... Verdadero criador. Sí, Claro, creador de criaturas. Claro, sí, pudiera ser. Pudiera ser. Puede encajar cualquiera de las dos. A quien era un Creador o problema, creador. realmente un problema, cuando el libro de Don Cecilio, con los términos, era una persona tan culta, un Sí, talento. Utilizaba salían un palabras ahí. Sí, o sea, pensábamos que lo estábamos corrigiendo y en realidad estábamos metiendo la pata. Porque eran unos términos que, claro, que no nos sonaban y que pensábamos que estaban mal, que se había confundido una letra. Y luego, claro, cuando íbamos con a la corrección, pues no. Con Don Cecilio realmente es que tenía una prosa tan rica y era tan amplia y tan extensa sus conocimientos vasta y sus cultura, ¿no? términos, y conocía cantidad de términos que nosotros, pues, y con Don Cecilio sí que era un problema, porque nos devoraba, por supuesto, con mucho. ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando ya el color, José Luis? Si es que el color no siempre se ha trabajado. Siempre. Siempre se ha trabajado. Lo que pasa es por lo que te decía antes, que nosotros no estamos enfocados más. O sea, hoy en día, con los medios técnicos ya que se cuentan, pues el color es igual que el blanco y negro. La diferencia está en tener esos medios o no contar con ellos, o contar con otros. Pues, no sé. Aquí si se presenta alguna cuatricomía la hacemos, pero vamos, es que estamos muchas imprentas ya en Valdepeña. Ya. Y cada uno está Que un poco decíamos de las parcelado. papelerías, pero también hay que ver... Imprentas estamos muchas. Entonces, pues oye, cada uno hay que ser consciente de sus limitaciones y de sus medios, y creo que bueno, que cada uno lo somos, y unos están enfocados, se han enfocado hacia un trabajo, y otros hacia otros estamos enfocados. A mí alguna vez me ha llamado, o no alguna vez, no, varias veces algún colega, pues que no puede hacer unos recordatorios de lo que Comunión, sea, ¿no? de comunión, de una tarjeta de visita o lo que sea. No es que no pueda, sino que no le interesa. Porque movilizar una máquina para hacer 100 tarjetas de visita o 25 recordatorios de función o de comunión, Sí, pues no le cuando a lo interesa. mejor están tirando ellos miles Claro. de etiquetas, por ejemplo. O sea, ¿no? Por que, poner- que aquí pues te va diversificando en un tipo de trabajo, de actividad. Nosotros Pues, estamos en el tema de lo comercial, de los albaranes, de... las cosas y la tarjetería. pues eso, o sea, que ¿Revistas y eso no habéis hecho habitualmente? en época de mi abuelo se editaban aquí 2 o 3 diarios. Diarios no, eran semanarios. 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 ¿Que Y- ¿Te recuerdan los nombres o no? Pues no me acuerdo, porque tengo todos en la cabeza, pero voy a decir uno que a lo mejor no era el que hacía mi abuelo. ¿Entiendes? Es que no conserváis mucho... Cuando nos mudamos, Germán Barchino, que es un gran aficionado a las cosas antiguas, y se llevó muchísimo material. O sea, la mayoría de las cosas viejas, entre otras cosas por la premura que teníamos de venirnos aquí, porque aquello se hundió literalmente, y bueno, y que no estábamos nosotros para esas cosas en aquel momento, ¿no? Teníamos que trasladar lo fundamental. Claro. Y Germán, que es muy aficionado, Germán y Manolo, más bien Germán, pues se llevaron periódicos viejos y bueno, muchas cosas antiguas. Trabajos antiguos. Sí, cosas muy antiguas, cosas muy antiguas. Y por lo que dice revista, hemos hecho aquí, durante muchos años hacíamos la revista de feria de Torrenueva, del Viso también hacíamos bastantes, o durante bastante tiempo lo hicimos nosotros, y no sé, así, en ese plan. Luego, pues así en plan de esto que son folletos pequeños, a Violeta, que no la tenemos aquí, La hermana a Lola Rodero, de Angelita. que he mirado en caja y no lo he encontrado, le hicimos también una edición. Y así en este tipo de tipo folleto, tipo revista, muchas hemos hecho. Y los libros de Cecilio. Bueno, sí, el Cecilio Hurtado Moreno, Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza, ese le hacíamos hace 15 o 20 años, sí, unos 15 o
¿Cuándo era 15 concejal, años. a lo mejor? Antes, cuando era... Le hacíamos también tipo a las carpetas que le hacíamos a Paco Creis, también de autores locales, de poesía, que era casi todo de poesía, Cristina Galán creo que le hicimos, gente de aquí del pueblo. Muchos, así en el plan este hemos hecho bastantes. Y estampas y eso también, me imagino, que habréis hecho, y novenas, ¿o no? Sí. Aparte de la que hemos visto, que este es un librito ya. Y lotería, sí, claro. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo. Pasamos micrófono a Jesús para si quiere añadir alguna cosa más dentro de esta conversación que hemos mantenido con José Luis, Manuel, Ángel y Jesús y Carlos Javier, que también participó algún momento de este perfil al principio sobre todo. Pues no sé, Jesús, si deseas añadir alguna cosa más. Si antes decía que cada uno os habéis hecho vuestras tarjetas de boda, precisamente. Yo precisamente las mías no, las mías me las hizo mi compañero. Porque yo estuve una semana, lógicamente, antes de casarme, estuve de vacaciones y no me